El incienso se consume lentamente en la penumbra de una habitación imperial. Afuera, Roma duerme inquieta. Un joven emperador de apenas 24 años acaricia el mango de una daga mientras observa las sombras danzar en las paredes de mármol. En sus ojos, algo se ha roto. El poder absoluto tiene un precio. Y esta noche descubriremos cuán terrible puede ser ese precio. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Acomódate en tu almohada, ajusta el volumen hasta que mi voz sea apenas un susurro en la oscuridad. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche emprenderemos un viaje hacia uno de los momentos más oscuros y fascinantes de la Roma imperial. Un viaje hacia la mente de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Corría el año 37 después de Cristo. El Imperio Romano se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas doradas de Egipto. Millones de personas vivían bajo la autoridad de un solo hombre, el emperador, el César, el hijo de los dioses. Pero en ese año, el trono más poderoso del mundo conocido fue ocupado por alguien inesperado. Su nombre era Cayo Julio César Germánico, aunque la historia lo recordaría con un apodo que surgió cuando era apenas un niño soldado: Calígula, Botitas, un diminutivo cariñoso que se convertiría en sinónimo de locura, crueldad y exceso. ¿Cómo es posible que un emperador amado por su pueblo se transformara en un monstruo? ¿Qué convierte a un ser humano en tirano? ¿Es el poder absoluto lo que corrompe? ¿O simplemente revela lo que siempre estuvo ahí, esperando? Esta noche buscaremos respuestas en las crónicas romanas, en los testimonios de quienes lo conocieron, en los ecos de un reinado que duró apenas 3 años, 11 meses y 8 días, pero que dejó cicatrices que Roma tardaría generaciones en sanar. Exploraremos su infancia entre legiones y conspiraciones. Sentiremos el peso de heredar un imperio en sus hombros de 24 años. Caminaremos por los pasillos de palacio mientras la cordura se desliza entre sus dedos como arena. Escucharemos los susurros de senadores aterrorizados y las súplicas de aquellos que cayeron bajo su ira caprichosa. Y al final, en esa mañana de enero del año 41, presenciaremos cómo el poder absoluto encuentra su inevitable destino. Cada palabra que escucharás está fundamentada en los escritos de Suetonio, en los relatos de Dion Casio, en las crónicas de Filón de Alejandría, en evidencias arqueológicas y en el minucioso trabajo de historiadores que han dedicado sus vidas a desentrañar la verdad detrás del mito. Porque Calígula fue real, su locura fue real. Y las lecciones de su reinado resuenan hasta hoy en cada lugar donde se concentra demasiado poder en demasiado pocas manos. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos. Regresemos al año 12 después de Cristo, a una noche de tormenta en una villa romana junto al Rin. Allí, entre el fragor de la guerra y las conspiraciones dinásticas, nace una historia que cambiará Roma para siempre. La lluvia golpea con furia las tiendas de campaña de la Legión. Estamos en la frontera del imperio, en las tierras frías de Germania, donde las legiones romanas luchan por mantener a raya a las tribus bárbaras. Es el último día de agosto del año 12 después de Cristo. En una de esas tiendas, entre el sonido del viento y los gritos distantes de las patrullas nocturnas, una mujer da a luz. Su nombre es Agripina la Mayor, nieta del emperador Augusto, esposa del general más admirado de Roma, Germánico. El niño que nace esa noche es pequeño, frágil. Nadie podría imaginar que ese bebé que llora entre las mantas militares está destinado a sentarse en el trono del mundo.
Es el tercero de 6 hermanos. En una familia donde la gloria y la tragedia se entrelazan como las serpientes del caduceo de Mercurio. Imaginemos esa infancia, no la infancia dorada de los palacios romanos, sino algo más extraño, más duro. El pequeño Cayo crece entre soldados. Su padre, Germánico, es el comandante de las legiones del Rin, el hombre que Roma ama casi tanto como temía Augusto ese amor. Porque en Roma, ser demasiado amado es peligroso, muy peligroso. Los legionarios adoran al niño, lo ven como su mascota, su amuleto de buena suerte. Le confeccionan una réplica en miniatura del uniforme militar, pequeñas sandalias con suelas de soldado, una túnica a su medida, caligae, las botas de los legionarios. Por eso lo llaman Calígula, botitas. Un apodo tierno, cargado de cariño y esperanza. El hijo del general más querido de Roma, criado por los hombres que conquistaban el mundo. Pero escuchemos más de cerca, porque en esos campamentos el niño Cayo aprende lecciones que ningún niño debería aprender. Un veterano de nombre Marco Publio cuida de él cuando Germánico parte a las campañas. Marco le cuenta historias al niño junto al fuego. ¿Ves esas estrellas, pequeño Cayo? Tu bisabuelo Augusto las miraba igual que tú. Él convirtió a Roma de ciudad en imperio. Y tú tienes su sangre. Algún día, quizás tú también gobernarás. El niño de 4 años escucha con ojos muy abiertos. ¿Yo seré emperador, Marco? Si los dioses lo quieren. Y si sobrevives lo suficiente para verlo. Sobrevivir. Esa palabra resuena constantemente en la infancia de Calígula, porque ser de sangre imperial en Roma no es una bendición, es una sentencia de muerte en suspenso. Las crónicas nos cuentan que Germánico era diferente a otros generales romanos. Amable, justo, brillante en estrategia y carismático de una manera que hacía que las multitudes lo siguieran sin cuestionar. Suetonio escribe que las legiones lo adoraban más que a sus propios dioses. Eso asustaba al verdadero emperador, Tiberio. El nombre resuena como un trueno lejano. Cuando Cayo tiene apenas 5 años, muere Augusto. El trono pasa a Tiberio, un hombre brillante pero amargado, suspicaz, paranoico. Tiberio mira a Germánico y ve una amenaza. Ve a alguien demasiado amado, demasiado popular. Ve a alguien que podría arrebatarle el poder con solo levantar la mano. El pequeño Cayo percibe las tensiones. Los niños siempre lo hacen. Escucha las conversaciones a media voz entre sus padres. Siente cómo su madre Agripina aprieta sus manos cuando llegan noticias de Roma. La política imperial es un veneno que se filtra incluso en los juegos infantiles. En el año 19 después de Cristo, cuando Cayo tiene apenas 7 años, su padre es enviado a Oriente. Oficialmente es un honor gobernar las provincias orientales del imperio, pero en Roma todos saben la verdad. Es un exilio dorado, una manera de mantener a Germánico lejos de las legiones que lo aman tanto. La familia viaja a Siria, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, ciudades que brillan con un esplendor diferente al de Roma. El niño camina por templos milenarios, escucha lenguas extrañas, ve dioses que no son los suyos. Su mundo se expande, y también su confusión sobre quién es, qué se espera de él. Entonces, sucede lo inevitable. En octubre de ese mismo año, Germánico enferma. Los síntomas son extraños, súbitos. Fiebre, delirio, dolor. Las tablillas antiguas registran sus últimas palabras, delirando en su lecho de muerte. Me han envenenado. Tiberio, protege a mis hijos.
Imaginemos el terror en los ojos de un niño de 7 años viendo morir a su padre, el hombre más fuerte que conocía, el héroe de las legiones, retorciéndose de agonía en una habitación que huele a ungüentos y desesperación. Agripina, su madre, sostiene la mano de Germánico mientras la vida se escapa. Está lívida. En sus ojos no hay solo dolor, hay furia, hay certeza. Fue asesinado, dirá después, una y otra vez, durante años. Tiberio ordenó su muerte. Nunca se probará, pero en la mente del niño Cayo, la semilla está plantada. El poder asesina a quienes ama. La familia imperial es un nido de serpientes. La confianza es una ilusión mortal. Regresan a Roma. El funeral de Germánico es multitudinario. Las calles hierven de dolor y de rabia contenida. La gente grita el nombre de Germánico como si pudiera resucitarlo. Algunos gritan también el nombre de Tiberio, pero con odio. El emperador observa desde su palacio y toma nota de cada rostro, de cada nombre, de cada familia que mostró demasiado dolor por Germánico. La venganza política en Roma es paciente, implacable. Agripina se niega a guardar silencio. Una mujer de sangre augustea, orgullosa como las águilas de las legiones, acusa abiertamente a Tiberio, no con palabras directas, pero sí con cada gesto, cada mirada, cada comentario que deja caer en los banquetes de la aristocracia romana. El pequeño Cayo observa, aprende, ve cómo su madre se convierte en el centro de una facción política. Ve cómo algunos senadores la apoyan, susurrando sobre restaurar la verdadera línea de Augusto. Ve también cómo otros se alejan, aterrorizados de ser arrastrados en la caída que todos presienten. Porque en Roma, desafiar al emperador no termina bien, nunca termina bien. Los años pasan. Cayo crece en una casa donde el miedo y el orgullo pelean cada día. Tiene 2 hermanos mayores, Nerón y Druso. 3 hermanas, Agripina la menor, Drusila y Julia Livila. Una familia numerosa, atrapada en una telaraña política que se cierra más cada día. Los testimonios arqueológicos nos muestran que la casa de Agripina en Roma era vigilada constantemente. Espías de Tiberio, infiltrados entre los sirvientes, informantes entre los supuestos amigos. Cada palabra pronunciada en esa casa llegaba eventualmente a oídos del emperador. Para cuando Cayo tiene 14 años, la paranoia de Tiberio alcanza su punto de quiebre. En el año 26 después de Cristo, el emperador hace algo sin precedentes. Abandona Roma. Se retira a la isla de Capri, donde gobierna el imperio desde la distancia, rodeado solo de sus consejeros más cercanos y sus placeres cada vez más oscuros. El poder real queda en manos de Lucio Helio Sejano, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Un hombre ambicioso, cruel, sin escrúpulos, y Sejano tiene sus propios planes. Imaginemos al joven Cayo, ahora un adolescente, viendo cómo Sejano consolida su poder, viendo cómo, uno tras otro, los enemigos de Sejano desaparecen, arrestos nocturnos, juicios rápidos, ejecuciones, suicidios voluntarios. El terror se instala en Roma como una niebla espesa. Y entonces Sejano se vuelve contra la familia de Germánico. Primero caen los aliados, luego los amigos. Finalmente, en el año 29, Sejano acusa directamente a Agripina y a sus 2 hijos mayores de traición. Nerón, el hermano mayor de Cayo, es arrestado. Las acusaciones son vagas: conspiración, insultos al emperador, intenciones de rebelión.
no importa que sean ciertas o no. En el régimen de Tiberio, la sospecha es suficiente. Druso, el segundo hermano, corre la misma suerte poco después. Agripina es exiliada a una isla desolada. Antes de irse, abraza a sus hijos menores. Dicen las crónicas que les susurró: sobrevivid. Haced lo que debáis, pero sobrevivid. La sangre de Augusto no puede extinguirse. Cayo tiene 17 años. En el espacio de meses ha perdido a su madre y a sus 2 hermanos mayores. Ahora él es el mayor varón de su línea, el siguiente en la línea de sucesión de la casa de Germánico, el siguiente objetivo. Pero Cayo hace algo inesperado, algo que salvará su vida. Por ahora, se vuelve invisible. No protesta, no se queja, no muestra dolor ni rabia. Se convierte en la sombra perfecta, obediente, silencioso, inofensivo. Las tablillas de la época apenas mencionan su nombre durante estos años. Es como si hubiera dejado de existir. Filón de Alejandría, quien después conocerá a Calígula, escribe que en estos años el joven Cayo aprendió el arte más peligroso, el de ocultar el alma detrás de una máscara perfecta. ¿Qué piensa un joven de 17 años cuando su familia es destrozada, cuando cada día que amanece vivo es una sorpresa, cuando la única manera de sobrevivir es no sentir, no mostrar, no ser? Las noticias llegan en goteo. Nerón muere en prisión, oficialmente de hambre autoimpuesta. Extraoficialmente fue forzado a morir. Druso resiste más tiempo, pero eventualmente también cae. La historia dice que comía el relleno de su colchón antes de morir de inanición. Agripina, en su isla, se niega a comer. Es su última forma de resistencia. Muere en el año 33, consumida por la rabia y el hambre. Cayo recibe cada noticia sin expresión visible, asiente, murmura condolencias apropiadas. Y por dentro algo se calcifica, algo se congela. En el año 31 ocurre un giro. Tiberio finalmente descubre que Sejano está planeando asesinarlo. El prefecto que eliminó a tantos en nombre del emperador pretendía convertirse él mismo en emperador. Tiberio actúa con la crueldad de quien ha sido traicionado. Sejano es ejecutado de la manera más humillante posible. Su familia entera, incluidos niños pequeños, es asesinada. El pueblo de Roma descuartiza su cadáver en las calles y Cayo sobrevive, porque había aprendido a ser nadie. Poco después, llega una carta a su modesta residencia. La firma es del emperador Tiberio. Ven a Capri. Quiero conocer al hijo de Germánico. Es una invitación que no puede rechazarse, porque en realidad no es una invitación, es una orden y quizás, probablemente, una trampa. El joven de 19 años empaca sus pocas pertenencias. Se pregunta si volverá vivo de Capri. Las historias sobre lo que sucede en esa isla son susurros oscuros que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Pero va, porque no tiene opción, y porque quizás en algún rincón de su mente destrozada comienza a formarse un plan que requiere paciencia, requiere sumisión, requiere convertirse en el nieto perfecto de un monstruo. El barco zarpa hacia Capri en una mañana de niebla. Cayo está en cubierta, mirando cómo Roma desaparece en la distancia. No sabe qué pasará los próximos 6 años en esa isla. No sabe que esos 6 años terminarán de destruir lo que quedaba de su humanidad. No sabe que está a punto de entrar en la escuela más terrible de todas, la escuela del poder absoluto, enseñada por un maestro que ha perfeccionado el arte de la crueldad.
La isla de Capri se alza en el horizonte, hermosa y terrible, como todo en la vida de Cayo. El olor a sal y jazmín, el sonido de las olas rompiendo contra acantilados de roca blanca. Capri es hermosa como una pesadilla es hermosa, perfecta en su superficie, podrida en su corazón. Tiberio vive aquí como un dios oscuro retirado del Olimpo. Ha transformado la isla en su mundo privado, lejos de las obligaciones y fingimientos de Roma. 12 villas salpican la costa, cada una dedicada a diferentes dioses, pero en realidad solo hay un dios en Capri, el propio Tiberio. Cayo desembarca una tarde de primavera del año 31. Tiene 19 años, es delgado, pálido, con ojos que ya han visto demasiado. Camina por los senderos de mármol hacia la Villa Iobis, la residencia principal del emperador. Imaginemos ese primer encuentro. Tiberio tiene ya 72 años. Es un hombre alto, poderoso aún, con una calvicie pronunciada y una piel plagada de llagas que intenta ocultar con maquillaje. Suetonio escribe que su rostro estaba tan cubierto de pústulas que los esclavos debían aplicarle parches diariamente. Pero sus ojos están vivos, con una inteligencia feroz y una paranoia que podría cortar el aire. Así que tú eres el último hijo de Germánico, dice. Su voz es profunda, educada, con un matiz de perpetua sospecha. ¿Sabías que tu padre me odiaba? Cayo se arrodilla. Mi padre lo amaba, César. Como yo te amo. Una pausa. El viejo emperador estudia al joven. Busca signos de desafío, de odio contenido, de ambición. Ve solo su misión perfecta. Bien, dice finalmente Tiberio. Entonces nos llevaremos bien, mientras recuerdes siempre quién es el emperador. Y comienza la extraña convivencia. Los testimonios de quienes visitaron Capri en esos años pintan un cuadro perturbador. La isla es un mundo aparte, regido por reglas que desafían toda lógica romana. Tiberio gobierna el imperio desde una serie de habitaciones desde donde puede ver el mar en todas direcciones. Paranoia arquitectónica, ningún asesinato puede acercarse sin ser visto. Cayo se adapta, porque adaptarse es sobrevivir. Se convierte en el compañero del emperador. Cenan juntos. Tiberio habla largamente sobre filosofía, historia, estrategia militar. Es brillante sin duda, pero también es profundamente enfermo. Las crónicas relatan que sufre de insomnio crónico, que pasa noches enteras caminando por los pasillos, que ve conspiraciones en cada sombra. Y hace cosas que Suetonio apenas se atreve a escribir con claridad. Fiestas que se convierten en orgías, castigos que se convierten en torturas, caprichos que se convierten en ejecuciones. En Capri, Tiberio ha dejado de fingir civilización. Cayo, presencia, todo. No puede evitarlo. Está atrapado en esa isla, atrapado en ese papel de heredero potencial, observando cómo el poder absoluto corrompe incluso a uno de los hombres más inteligentes que Roma ha producido. Filón de Alejandría escribe años después: Calígula aprendió en Capri que no existen límites para quien tiene poder suficiente. Aprendió que la moralidad es una ficción que los débiles imponen a los fuertes. Aprendió que un emperador puede hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, y nadie puede detenerlo. Las noches son las peores. Imaginemos a Cayo, despierto en su habitación, escuchando los gritos que a veces resuenan desde otras partes de la villa, gritos que pueden ser de placer o de dolor o ambos.
escuchando el sonido de cuerpos siendo arrojados desde los acantilados al mar, porque Tiberio tiene una manera simple de deshacerse de quienes lo disgustan. Los hace arrojar desde las rocas. Los llaman los nadadores de Tiberio. Ninguno nada de regreso. ¿Qué hace esto a la mente de un joven? ¿Qué sucede cuando cada día tu supervivencia depende de complacer a un monstruo? Cuando comienzas a preguntarte dónde está la línea entre simular complicidad y convertirte realmente en cómplice, Cayo encuentra maneras de mantener algo de sí mismo. Se hace amigo de Marco Agripa, nieto del famoso general, el único compañero de su edad en la isla. Juntos susurran sobre Roma, sobre el futuro, sobre cómo será cuando finalmente sean libres. Algún día, dice Marco una noche, mirando las estrellas desde una terraza, algún día Tiberio morirá, y entonces tú serás emperador, o estaré muerto, responde Cayo. Las posibilidades son similares. ¿Qué harías tú si fueras emperador? Cayo no responde de inmediato. Cuando lo hace, su voz suena extraña, hueca. Haría lo que quisiera, como él, pero yo no sería cruel. Yo sería amado. Es una promesa que se hace a sí mismo, una promesa que recordaremos cuando todo se desmorone. Los años en Capri se extienden. 32, 33, 34, 35, 36. 5 años completos en esa isla hermosa y maldita. Cayo envejece, pero no madura. Se endurece, se calcifica, se convierte en algo que no es del todo humano. Tiberio, contra todo pronóstico, sigue vivo, enfermo, sí, débil, cada vez más, pero su voluntad de hierro lo mantiene aferrado al poder, y mientras vive, Cayo está atrapado. Hay un momento, sin embargo, que cambia algo. En el año 35, Tiberio cae gravemente enfermo. Parece que finalmente ha llegado su hora. Los cortesanos se preparan. Cayo es llamado al lecho del emperador. Tiberio está casi inconsciente, respirando con dificultad. Cayo se queda junto a él, esperando. Horas, días. El emperador parece a punto de expirar en cualquier momento. Y entonces se recupera, abre los ojos. Ve a Cayo junto a él. Ve en el rostro del joven una expresión. Decepción, frustración. Durante apenas un segundo, la máscara perfecta se resquebraja. Tiberio sonríe. Es una sonrisa terrible. Creíste que había llegado tu momento, ¿verdad? Cayo se apresura a negar. Estaba rezando por tu recuperación. Mentiroso. Mentiroso perfecto. Tiberio ríe, pero es una risa sin humor. Eres exactamente como yo a tu edad. Por eso te mantengo cerca. Porque veo en ti lo que fui, lo que seré cuando muera. No sé de qué hablas. Sabes exactamente de qué hablo. Tienes mi sangre, Cayo. Bueno, no mi sangre directa, pero sí la sangre de los Juli. La sangre que convierte a los hombres en dioses o en monstruos. A veces ambos. El viejo emperador se incorpora con dificultad. Serás emperador algún día. Probablemente pronto, y cuando lo seas, olvida todo lo que te enseñaron sobre virtud y moderación. Son mentiras que los débiles inventaron para controlar a los fuertes. Un emperador es un dios, y los dioses no se disculpan por lo que hacen. Es la lección final, la bendición o la maldición final. Poco después, Tiberio hace algo inesperado. Nombra coherederos a Cayo y a su propio nieto, Tiberio Gemelo, 2 emperadores potenciales, una receta para el desastre. Pero entonces, en marzo del año 37, la salud de Tiberio
finalmente colapsa de verdad. Esta vez no hay recuperación. El emperador yace en su lecho, semiconsciente, el aliento cada vez más débil. Aquí, las crónicas se vuelven confusas. Hay múltiples versiones de lo que sucede después. Una versión dice que Tiberio muere naturalmente, con Cayo llorando junto a él. Otra versión, de Tácito, sugiere que Macón, el prefecto de la guardia pretoriana que acompaña a Tiberio, apresura el final ahogando al emperador con una almohada. Una tercera versión, más oscura, insinúa que fue el propio Cayo quien, pero esto nunca se prueba. Lo que sí sabemos con certeza es esto. El 16 de marzo del año 37, Tiberio deja de respirar. El emperador que gobernó Roma por 23 años, que convirtió la paranoia en arte de gobierno, que destrozó a la familia de Germánico, finalmente ha muerto. Cayo está junto al lecho. Tiene 24 años. Ha perdido a su padre, a su madre, a sus 2 hermanos mayores. Ha pasado 6 años en una isla prisión, complaciendo a un monstruo. Ha aprendido que el poder es lo único que importa, que la moralidad es una ilusión, que los emperadores son dioses. Y ahora todo el poder está a su alcance. Se quita el anillo de sello del dedo rígido de Tiberio. Es el anillo del emperador, el anillo que gobierna el mundo. Se lo coloca en su propio dedo. Es hora de regresar a Roma, dice. Su voz es tranquila, demasiado tranquila, como la calma antes de la tormenta. El viaje de regreso a Roma es triunfal. Las ciudades que atraviesan los reciben con celebraciones. El pueblo romano ha odiado a Tiberio durante años. El hijo de Germánico, el nieto amado de las legiones, finalmente regresa para gobernarlos. Flores caen desde los balcones. La gente grita su nombre. No Cayo, no Germánico. Gritan Calígula, el apodo de infancia que de alguna manera se ha convertido en símbolo de esperanza. Cayo. No, ahora es emperador. Ahora es Calígula. Mira las multitudes desde su litera. Sonríe. Saluda. Es perfecto en su papel, pero dentro de su cabeza algo susurra. Algo que aprendió en Capri. Algo que Tiberio plantó como una semilla venenosa. Los dioses no se disculpan por lo que hacen. El Senado lo recibe con honores sin precedentes. Declaran nulo el testamento de Tiberio. Tiberio gemelo, el otro heredero, es relegado. Calígula es proclamado único emperador con poderes absolutos. Y, por un momento, por un breve y hermoso momento, parece que Roma ha encontrado al emperador perfecto. Roma despierta con esperanza. Es una sensación extraña, casi olvidada después de 23 años bajo Tiberio. Las calles hormiguean de vida. Las tabernas resuenan con brindis. Los mercados bullen con conversaciones sobre el futuro. Finalmente, piensan, finalmente tenemos un emperador digno. Calígula asume el poder en marzo del año 37 con una serie de gestos que enamoran al pueblo. Su primer acto como emperador es pronunciar un discurso ante el Senado. Las tablillas preservan fragmentos de sus palabras. Padres conscriptos, el reinado del terror ha terminado. Prometo ante los dioses de Roma que gobernaré con ustedes, no sobre ustedes. Que el Senado recupere la dignidad que mi antecesor pisoteó. Que Roma vuelva a ser una república, con un primer ciudadano que la sirve, no un tirano que la oprime. Los senadores lloran. Literalmente, hombres de edad, curtidos en política, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
Es como despertar de una pesadilla que duró décadas. Calígula cumple sus promesas inmediatamente. Declara amnistía general para todos los exiliados políticos de Tiberio. Cientos de familias pueden regresar a Roma, recuperar sus propiedades, enterrar finalmente a sus muertos. Las carreteras que llevan a la ciudad se llenan de procesiones de regreso. Gente que había perdido toda esperanza de ver Roma nuevamente. Recupera las cenizas de su madre Agripina y sus hermanos Nerón y Druso. Organiza funerales públicos con honores de Estado. Él mismo lleva las urnas a través del foro, seguido por miles de ciudadanos en duelo. Es teatro político, sí, pero también es genuino. El dolor en su rostro es real. La multitud lo ve y lo ama por ello. Publica los registros financieros del imperio. Tiberio los había mantenido en secreto. Calígula los hace públicos, demostrando transparencia. Declara que el pueblo tiene derecho a saber cómo se gastan sus impuestos. Organiza juegos magníficos, espectaculares, generosos, gladiadores, carreras de carros, representaciones teatrales que duran días. El pueblo de Roma, hambriento de entretenimiento, después de años de austeridad tiberiana, enloquece de alegría. Reduce impuestos, distribuye dinero directamente a los ciudadanos, bonos de 300 sestercios por persona. Para muchos, es más dinero del que verán en meses. Las tabernas hacen negocio récord. La economía florece. Imaginemos esos primeros meses. La atmósfera de celebración perpetua. Las estatuas de Tiberio siendo derribadas mientras nuevas estatuas de Calígula se erigen en cada esquina. El joven emperador caminando por las calles de Roma, mezclándose con la gente sin la guardia obsesiva que Tiberio mantenía. Dion Casio escribe: era como si el sol hubiera vuelto a brillar sobre Roma después de un largo invierno. Calígula se presenta como diferente en todo. Mientras Tiberio era distante, él es cercano. Mientras Tiberio era cruel, él es misericordioso. Mientras Tiberio era tacaño, él es generoso hasta la prodigalidad. Restaura las elecciones que Tiberio había suspendido. Permite que los magistrados sean elegidos nuevamente por el pueblo, no simplemente designados desde arriba. Parece un retorno a los valores republicanos que habían muerto lentamente durante décadas. En el Senado, escucha. Realmente parece escuchar. Cuando los senadores hablan, asiente, toma notas, hace preguntas inteligentes. Es encantador, carismático, bromista incluso. Hace reír a hombres que habían olvidado cómo reír. Su popularidad alcanza niveles míticos. Un mercader de nombre Lucio nos dejaría su testimonio si pudiera hablar desde esas inscripciones. Vendo aceitunas en el mercado de Trajano. Cada mañana, cuando abro mi puesto, veo el templo donde están las cenizas de la madre del emperador. Él las puso ahí para que todos las vean, para que recordemos, ese hombre ama a su familia más que al poder. Ese hombre es uno de nosotros, pero hay señales, pequeñas, fáciles de ignorar en medio de la euforia general. Señales que los más observadores notan con inquietud. Marco Valerio Mesala, un senador anciano que conoció a Augusto, comenta en privado a su hijo: algo no está bien, es demasiado perfecto. Nadie que pasó 6 años en Capri con Tiberio sale sin cicatrices en el alma. ¿Dónde están sus cicatrices? Las cicatrices están ahí, ocultas, esperando, porque hay momentos donde la máscara se desliza levemente. Durante un juicio, un acusado insulta a Calígula indirectamente al defender a Tiberio. Es una defensa torpe, pero el punto queda claro. Algunos aún prefieren al emperador muerto. Calígula escucha en silencio. Su rostro no muestra emoción.
Cuando el hombre termina, el emperador sonríe. Gracias por tu honestidad. Te absuelvo de todos los cargos. Vete libre. El hombre se va, aturdido por su suerte. Pero 3 días después, es encontrado muerto en su casa. Aparentemente, un suicidio. La nota dice que no podía vivir con la vergüenza de haber defendido a un tirano. Nadie cree que sea suicidio, pero nadie dice nada. Es un incidente aislado, seguramente. Hay otro momento. Calígula está cenando con amigos cercanos. Uno de ellos, ligeramente ebrio, hace una broma sobre cómo el emperador se parece a Tiberio cuando frunce el ceño. El silencio que sigue es absoluto. Calígula mira al hombre. Sus ojos son planos, sin profundidad. ¿Crees que me parezco a él? Era solo una broma. ¿Crees que me parezco a él? La voz del emperador resuena en la sala. Ya no es la voz encantadora del príncipe perfecto. Es algo más oscuro. No, César, perdóname. El vino. Calígula se relaja, sonríe nuevamente. La transformación es instantánea. Por supuesto, el vino nos hace decir tonterías. Bebamos más. La cena continúa. Pero el amigo que hizo la broma nota que sus manos tiemblan y se pregunta si verá el amanecer. Lo ve, pero nunca vuelve a cenar con el emperador. En octubre del año 37, 6 meses después de asumir el poder, Calígula cae enfermo. Es súbito y severo, fiebre alta, delirio, convulsiones. Los médicos imperiales se apiñan alrededor de su lecho, aplicando todo tratamiento conocido. Roma contiene la respiración. El emperador perfecto no puede morir. No ahora, no después de apenas 6 meses. Los dioses no pueden ser tan crueles. Las calles se llenan de gente rezando en los templos. Algunos ofrecen sacrificios. Otros prometen dar sus propias vidas si los dioses salvan a Calígula. Un hombre llamado Afranio se para frente al palacio y grita que luchará como gladiador si el emperador se recupera. Otro, Publilio, promete morir en su lugar. La fiebre dura días. En su delirio, Calígula grita palabras sin sentido, nombres de personas muertas hace tiempo. Madre, perdóname, no pude salvarlos. Tiberio, suéltame. Las serpientes. Los médicos aplican compresas frías, sangrías, pociones de hierbas egipcias. Nada parece funcionar. Y entonces, en la 8ª noche, la fiebre rompe. Calígula abre los ojos. Está pálido, débil, empapado en sudor, pero está vivo. Roma estalla en celebraciones. Es como una segunda coronación. El emperador ha vencido a la muerte. Los dioses lo han salvado. Es invencible. Pero algo ha cambiado. Los que lo ven después notan la diferencia inmediatamente. Sus ojos. Algo en sus ojos es diferente. Como si parte de él hubiera muerto en esa fiebre y algo else hubiera ocupado su lugar. Suetonio escribirá después: la enfermedad cambió a Calígula, o quizás simplemente reveló lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de actuación perfecta. La bestia había despertado. Los primeros signos son sutiles. Afranio, el hombre que prometió luchar como gladiador si Calígula se recuperaba, es convocado a palacio. El emperador le agradece su devoción. Mantén tu promesa, dice con una sonrisa. Lucharás en la arena. Era una expresión de lealtad, César, y yo aprecio tu lealtad. Por eso te daré el honor de cumplir tu voto. Los dioses escucharon tu promesa. Sería impío romperla ahora. Afranio lucha. Sobrevive por poco.
Pero el punto queda claro. Calígula toma las palabras literalmente ahora. Peligrosamente, literalmente. Publio, quien ofreció morir en lugar del emperador, es llamado también. Calígula lo abraza. Los dioses no aceptaron tu sacrificio, pero aprecio que lo ofrecieras. Como recompensa, te liberó de cumplir tu promesa. Publio suspira de alivio. Sin embargo, continúa Calígula, me ofende que pienses que los dioses me valorarían tan poco que aceptarían tu vida insignificante a cambio de la mía. ¿Crees que tu vida vale tanto como la mía? No, César, yo solo. Cállate, estoy hablando. La voz se ha vuelto helada. Tu presunción merece castigo, pero seré misericordioso. Simplemente confiscaré la mitad de tu propiedad. Considera que compraste tu vida con ella. Publio se va, arruinado pero vivo. Las noticias se esparcen. El emperador perfecto ha comenzado a mostrar dientes. Y esto es solo el principio. Hemos viajado desde los orígenes hasta el despertar del poder. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó al hombre que lo sostenía. Porque el Calígula que emerge de esa enfermedad es alguien completamente diferente, y Roma está a punto de descubrir cuán diferente. El invierno del año 37 llega frío a Roma, pero no es el frío del clima lo que hace tiritar a los ciudadanos. Es otro tipo de frío, el frío que emana del Palatino, donde el emperador parece haber cambiado de especie. Los cambios comienzan sutilmente. Después, se aceleran como una avalancha. Calígula decide que el protocolo senatorial es tedioso. Ya no asiste a las sesiones, envía mensajeros con órdenes. Los senadores, que habían recuperado brevemente algo de dignidad, vuelven a ser lacayos. Las finanzas imperiales, tan transparentes hace meses, vuelven a ser secretas. No porque Calígula quiera ocultar corrupción, sino porque decide que el pueblo no tiene derecho a cuestionar cómo un emperador gasta el dinero. Los dioses no rinden cuentas a los mortales, dice. Los juegos que organizaba generosamente se vuelven cada vez más extravagantes y más caros, terriblemente más caros. Imaginemos la mente de Calígula en estos meses. Toda su vida ha sido preparación para el poder. Toda su vida ha sido supervivencia mediante sumisión. Y ahora tiene poder absoluto, poder que Tiberio le enseñó a usar sin límites. Es como si las compuertas se abrieran. Los primeros excesos son casi encantadores en su absurdidad. Construye un puente flotante de barcos atravesando la bahía de Nápoles, 3 millas de largo. ¿Por qué? Porque un adivino una vez le dijo a Tiberio que Calígula tenía tantas probabilidades de ser emperador como de cabalgar a través de la bahía de Nápoles. Calígula cabalga de un lado a otro del puente durante 2 días, demostrando que puede hacer lo imposible. Cuesta una fortuna, consume barcos que la armada necesita, pero al emperador no le importa. Quería hacerlo, lo hice, soy emperador. Nombra a su caballo favorito, Incitatus, como senador. Al principio, la gente piensa que es una broma, una burla elaborada al Senado. Pero Calígula habla en serio. Construye establos de mármol para Incitatus, le da copas de oro para beber. Invitados imperiales deben saludar al caballo antes de hablar con el emperador. Incitatus es más leal que cualquier senador, explica Calígula, y más inteligente que la mayoría.
Es difícil argumentar con un emperador. Es imposible argumentar con un emperador que está claramente deslizándose hacia la locura. Pero el verdadero giro viene con su relación con sus hermanas. Calígula tenía 3 hermanas: Agripina la menor, Drusila y Julia Livila. Durante los primeros meses de su reinado las honró apropiadamente, pero después de la enfermedad, su relación con ellas se vuelve extraña, especialmente con Drusila. Drusila es la segunda hermana, apenas un año menor que Calígula. Según los testimonios, es hermosa, inteligente y comparte con su hermano el trauma de haber sobrevivido a la destrucción de su familia. Calígula la adora. Más que adorar, la eleva por encima de su propia esposa. Le da honores que ninguna mujer romana ha recibido. Su rostro aparece en monedas junto al suyo. La llama su hermana y esposa. Los rumores comienzan a circular, susurros sobre lo que sucede en las habitaciones privadas del palacio. Suetonio escribe que Calígula vivía en intimidad incestuosa con todas sus hermanas, pero especialmente con Drusila, a quien amaba más que a sí mismo. Es imposible saber con certeza qué es verdad y qué es propaganda posterior, pero lo que sí sabemos es que la relación era anormal incluso para los estándares romanos, que ya eran bastante flexibles en cuanto a moralidad. Entonces, en junio del año 38, Drusila muere. Enfermedad súbita. Apenas 23 años. La reacción de Calígula es apocalíptica. Se encierra en sus habitaciones durante días. No come, no habla. Cuando finalmente emerge, está irreconocible. Ojos hundidos, rostro demacrado, voz rota. Declara a Drusila como diosa. No figurativamente, literalmente. Ordena que se construyan templos para ella, que se le ofrezcan sacrificios, que el pueblo la adore. Durante el período de luto, prohíbe la risa en Roma, prohíbe los baños públicos, prohíbe cenar en familia. Cualquiera que se atreva a mostrar alegría mientras él sufre, será ejecutado. Roma se sumerge en un luto forzado. Las calles están silenciosas. La gente camina mirando el suelo, temerosa de parecer feliz. Un comerciante es ejecutado porque alguien lo escuchó reír en su tienda. Su defensa de que estaba jugando con su hijo pequeño no importa. Mostró alegría. Murió. Es en este punto donde la línea entre emperador y tirano se borra completamente. Calígula emerge del luto transformado. Ya no finge ser el príncipe perfecto. Ya no finge ser humano. Soy un dios, declara. No metafóricamente, no como un título honorífico. Soy literalmente un dios viviente y exijo ser adorado como tal. Ordena que todas las estatuas de dioses en los templos más importantes de Roma sean decapitadas y reemplazadas con su propia cabeza. Zeus, Júpiter, Apolo, todos los dioses ahora tienen el rostro de Calígula. Construye un templo dedicado a sí mismo, no después de su muerte, como era costumbre. Ahora, mientras vive, el templo de Calígula divino obliga a los ciudadanos más ricos a adorarlo allí. Deben presentarse con ofrendas costosas, oro, joyas, esclavos. Si la ofrenda no es lo suficientemente generosa, enfrentan acusaciones de traición. Filón de Alejandría, quien visitará Roma en esta época como embajador judío, describe su audiencia con Calígula. El emperador camina de un lado a otro mientras Filón intenta explicar por qué los judíos no pueden adorar a ningún dios excepto al suyo. Calígula lo interrumpe. Entonces, ¿ustedes no creen que soy un dios? Los judíos veneramos solo al Dios de Abraham. ¿Soy o no soy un dios?
Filón escribe después. Sus ojos eran los de un loco. No había razonamiento posible con él, solo supervivencia. Los judíos eventualmente negocian algún tipo de compromiso. Pero el incidente revela lo lejos que Calígula ha caído en su delirio. Las ejecuciones se vuelven frecuentes. Cualquier ofensa, real o imaginada, puede resultar en muerte. Un senador tose durante un discurso imperial. Calígula lo interpreta como burla. El hombre es estrangulado esa misma tarde. Otro senador es demasiado lento en aplaudir. Claramente no aprecias mi brillantez, dice Calígula. El hombre es desterrado, su propiedad confiscada. La esposa de un magistrado es hermosa. Calígula la nota. La invita a sus habitaciones. Ella, casada y fiel, intenta rechazarlo educadamente. Es un error. Calígula la viola. Después, durante un banquete, describe públicamente los detalles de su cuerpo y su desempeño. El esposo está presente, debe sonreír y asentir. Si muestra disgusto, él también morirá. Las orgías palatinas se vuelven legendarias. Calígula invita a matrimonios nobles a cenar. Durante la cena, elige alguna esposa que le gusta. La lleva a sus habitaciones mientras los demás siguen cenando. Regresa 1 hora después con la mujer, su maquillaje corrido, su vestido desarreglado. Comenta abiertamente sobre su desempeño sexual frente a todos, incluido el esposo. Algunos esposos se rebelan. Esos no amanecen vivos. Otros se tragan su orgullo y agradecen al emperador por el honor. Esos sobreviven, destruidos por dentro, pero vivos. Suetonio recoge testimonios que son casi imposibles de creer, pero que múltiples fuentes corroboran. Calígula convierte las ejecuciones en entretenimiento personal. Ordena que los condenados sean torturados lentamente para que pueda observar durante la cena. Hazlo sentir que muere. Instruye al torturador. El grito agonizante sirve como música de fondo mientras come. Besa a sus amantes en el cuello y susurra. Este cuello tan hermoso será cortado cuando yo lo ordene. Mira a sus invitados durante los banquetes y dice en voz alta, me pregunto a quién ordenaré matar esta noche. Las decisiones. El presupuesto imperial se desangra. Los juegos extravagantes, las construcciones absurdas, los regalos caprichosos. Todo consume dinero a un ritmo insostenible. El tesoro que Tiberio acumuló durante décadas se evapora en meses. Calígula necesita más dinero. Implementa impuestos nuevos y creativos. Impuesto a las prostitutas. Impuesto a los matrimonios. Impuesto a los litigios. Impuesto al impuesto. Pero no es suficiente. Entonces comienza a confiscar propiedades. Acusa a familias ricas de traición con evidencia fabricada. Los ejecuta. Toma sus fortunas. Las órdenes de ejecución se convierten en una industria de extorsión sistemática. Los pretorianos, los soldados de élite que protegen al emperador, están inquietos. Algunos recuerdan al Calígula de los primeros meses. Se preguntan, ¿qué sucedió? Otros pragmáticamente se dan cuenta de que servir a un emperador loco es peligroso. Los locos son impredecibles, y lo impredecible termina mal, pero aún no actúan, porque Calígula, incluso en su locura, es astuto. Paga generosamente a la guardia, los llena de oro, los compromete con su supervivencia. Si él cae, ellos caen con él. El pueblo común sufre menos directamente que la aristocracia. Calígula aún organiza juegos, aunque cada vez más perversos. Pero los juegos distraen. El pan. Bueno, el pan comienza a escasear, pero aún hay suficiente. Sin embargo, incluso el pueblo nota el cambio. Las historias circulan. El emperador loco que se cree Dios.
el emperador que nombró senador a su caballo, el emperador que llora por su hermana muerta pero ejecuta a cualquiera que muestre compasión inadecuada. En el año 39, Calígula hace algo que desafía toda lógica. Decide conquistar Britania. No por razones estratégicas, no porque Roma lo necesite, sino porque quiere superar las conquistas de su padre germánico. Quiere demostrar que es más grande que Julio César, quien intentó conquistar Britania y fracasó. Moviliza legiones, millones de sestercios en preparativos. Las tropas marchan hacia el Canal de la Mancha, se preparan para la invasión, y entonces Calígula ordena a los soldados recoger conchas marinas. Son despojos del océano, dice, prueba de nuestra victoria sobre Neptuno. Los legionarios, confundidos, obedecen. Llenan sus cascos con conchas. Después regresan a Roma. Calígula celebra un triunfo. Desfila por las calles con carros llenos de conchas marinas, proclamando su victoria sobre el océano. La gente no sabe si reír o llorar. Los generales están atónitos. ¿Movilizaste legiones para recoger conchas? Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Es en este punto donde algo cristaliza en las mentes de los que lo rodean. Calígula no solo es cruel, no solo es extravagante, está genuinamente, peligrosamente loco. Y un emperador loco con poder absoluto es una amenaza existencial para todos. Las primeras conspiraciones comienzan a formarse. Susurros en rincones oscuros. Miradas significativas intercambiadas en el Senado. La pregunta ya no es ¿deberíamos?, sino ¿cuándo? ¿Y cómo? Pero Calígula tiene espías en todas partes. La primera conspiración es descubierta antes de madurar. Los conspiradores son ejecutados de maneras diseñadas para aterrorizar a otros que pudieran pensar similarmente. Uno es obligado a suicidarse, pero Calígula, insatisfecho con un simple suicidio, ordena que se haga mal. El hombre debe apuñalarse repetidamente en el estómago en lugar del corazón. Debe sentir cada corte. Su agonía dura horas. Otro conspirador ve morir primero a su hijo. Después, él, Calígula, lo obliga a cenar formalmente antes de la ejecución. El hombre debe sonreír y comer mientras su hijo es estrangulado en la habitación contigua. El mensaje es claro. La rebelión no solo resulta en muerte, resulta en algo peor que muerte. Roma en el año 40 es una ciudad aterrorizada. El emperador perfecto de hace 3 años es ahora un monstruo que duerme pocas horas, que camina por el palacio en la noche hablando con estatuas de dioses, que tiene conversaciones con la luna, que ordena ejecuciones basadas en sueños que tuvo. Y lo más aterrador de todo, nadie puede detenerlo, porque él es el Estado, él es la ley, él es Roma. Pero en las sombras, otro grupo comienza a planear. Más cuidadosos, más pacientes, liderados por un hombre que tiene acceso íntimo al emperador, Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana. Y esta conspiración, esta no fallará. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. Veremos cómo incluso el poder absoluto tiene límites, y cómo esos límites, cuando finalmente se alcanzan, se cobran su precio en sangre. El año 40 después de Cristo amanece sobre una Roma que ya no reconoce a su emperador. Calígula ha cruzado todas las líneas que separan la excentricidad de la locura, el capricho del crimen, el poder del terror absoluto.
Las mañanas en el palacio tienen su propia rutina de horror. Imaginemos a un esclavo despertando antes del alba, sabiendo que debe preparar el vestidor imperial. Entra silenciosamente, porque despertar bruscamente al emperador puede resultar en muerte. Encuentra a Calígula, ya despierto, sentado en la oscuridad, hablando solo, o no solo, hablando con alguien que nadie más puede ver. Sí, Drusila, lo sé, pero ellos no entienden. Son mortales, no pueden comprender. El esclavo finge no escuchar. Dispone las túnicas púrpura con manos temblorosas. Calígula se vuelve hacia él súbitamente. Sus ojos son pozos sin fondo. ¿Escuchaste algo? No, divino César. Bien, porque mi hermana y yo estábamos teniendo una conversación privada. ¿Entiendes? Sí, divino César. ¿La ves? ¿Ves a Drusila allí? Señala a una esquina vacía. El esclavo sabe que su vida depende de la respuesta correcta. Veo su presencia luminosa, César. Calígula sonríe. Sabía que podías. Eres especial. Te recompensaré. Se vuelve hacia la esquina vacía. ¿Ves, hermana? Algunos aún pueden percibir a los dioses. El esclavo sobrevive otro día. Pero hay señales de que algo más que locura está en juego. Calígula tiene dolores de cabeza intensos, se queja de insomnio crónico. Algunos historiadores modernos especulan sobre encefalitis, tumores cerebrales, epilepsia del lóbulo temporal, condiciones que podrían explicar las alucinaciones, los cambios de personalidad, la paranoia creciente. Pero en el año 40 nadie entiende de neurología. Solo ven a un dios volviéndose cada vez más terrible. El Senado existe aún, técnicamente. Los senadores se reúnen, debaten, votan. Pero es teatro vacío. Todos saben que solo hay un voto que importa. El del emperador. Casio Querea asiste a estas sesiones cuando sus deberes en la Guardia Pretoriana lo permiten. Es un veterano curtido, de unos 50 años, con cicatrices de décadas de servicio a Roma. Ha servido bajo Tiberio, ha visto lo peor del imperio. Pero nunca nada como esto. Calígula lo humilla constantemente. Cuando Querea debe pedir la contraseña diaria, Calígula le da palabras deliberadamente afeminadas. Venus, Príapo, amor. Para un soldado romano, cuyo honor es todo, esta humillación cotidiana es más dolorosa que una herida física. Querea no dice nada, traga su orgullo, anota las contraseñas, pero en sus ojos algo oscuro crece. Un día, después de otra humillación pública, otro pretoriano, Cornelio Sabino, lo encuentra en los cuarteles. Sabino tiene su propia historia con Calígula. Su esposa fue violada por el emperador, quien después hizo bromas al respecto en público. ¿Cuánto más podemos soportar?, susurra Sabino. Querea lo mira largamente. Las paredes tienen oídos en el palacio, pero algunos riesgos deben tomarse. Hasta que no podamos más, responde finalmente. Es el principio de la conspiración final. Reclutan cuidadosamente. No muchos. Los secretos que muchos conocen no permanecen secretos. Apenas un puñado de hombres con acceso al emperador y motivos para desear su muerte. Hay que planear meticulosamente. Calígula está protegido por la Guardia Pretoriana. Docenas de soldados de élite lo rodean constantemente. Cualquier ataque abierto sería suicidio. Necesitan el momento perfecto, el lugar perfecto, una ventana de vulnerabilidad en la coraza del poder absoluto. Mientras tanto, Calígula acelera hacia su propio destino. Decide que Roma es demasiado pequeña para él. ¿Por qué gobernar desde Roma cuando podría gobernar desde Alejandría? Egipto
donde los faraones eran dioses vivientes, donde el culto al gobernante es la norma, no la aberración, anuncia sus planes. Trasladará la capital del imperio a Alejandría. El Senado será disuelto o trasladado. Roma será reducida a ciudad provincial. La noticia cae como rayo. Roma es el imperio. Ha sido el centro del mundo por siglos. ¿Reducirla a provincia? Los senadores están aterrorizados, pero también, por primera vez en años, unidos. Esto es demasiado. Esto amenaza no solo a individuos, sino a la identidad misma de Roma. Algunos se acercan a Querea. Las conversaciones son indirectas, llenas de circunloquios. Sería terrible si algo le sucediera al emperador antes de su viaje. Roma ha sobrevivido muchas transiciones de poder. Los dioses a veces llaman a sus propios de regreso al Olimpo. Querea entiende. Tiene el respaldo tácito de una facción del Senado. No comprometerán sus nombres en papel, pero si tiene éxito, no llorarán. Calígula, ajeno o indiferente al peligro, continúa su descenso. Hay un incidente particularmente revelador. Durante un banquete, el emperador comienza a reír histéricamente. Los cónsules, sentados junto a él, se miran nerviosamente. ¿Puedo saber qué divierte tanto al César?, pregunta uno, intentando parecer alegre. Calígula lo mira. La risa se detiene abruptamente. Estaba pensando que con solo un gesto de mi mano podría ordenar que a ambos les corten la garganta aquí mismo. ¿No es hilarante? Los cónsules se ponen pálidos. Intentan reír. Muy gracioso, César. ¿Verdad? El poder absoluto es la mejor broma. Ustedes viven porque yo lo permito. Mueren si yo lo ordeno. Cada respiración que toman es mi regalo. Hace una pausa. Podrían agradecerme. Gracias, divino César. De nada. Ahora continúen comiendo. Y recuerden siempre, sus vidas me pertenecen. Es imposible vivir así indefinidamente. El miedo constante, la humillación diaria, la incertidumbre de cada momento. Los humanos no están diseñados para funcionar bajo terror perpetuo. Algo tiene que romperse. Y ese algo está a punto de romperse. Los conspiradores finalizan sus planes. Los Juegos Palatinos se celebrarán en enero del año 41. Duran varios días. Habrá multitudes, confusión, movimiento constante. En algún momento, Calígula tendrá que moverse entre secciones del palacio. Hay un pasaje estrecho, un corredor techado que conecta el teatro con las residencias imperiales. Por unos segundos estará relativamente solo con su guardia inmediata. Ese será el momento. Querea memorizará su ruta. Asegurará estar de turno ese día. Los otros conspiradores estarán posicionados estratégicamente. Un senador llamado Valerio Asiático será clave. Él coordinará el respaldo político después del hecho. Si el Senado respalda el asesinato inmediatamente, la Guardia Pretoriana podría ser persuadida a no vengar a Calígula. Los días previos a los Juegos, Calígula está extrañamente animado. Planea espectáculos elaborados. Menciona que después de los Juegos partirá a Alejandría, mi verdadero hogar, dice, donde finalmente seré adorado como merezco. Querea escucha y no dice nada, pero cada palabra refuerza su determinación. Esto debe terminar, no solo por él, por Roma, por el imperio, por alguna noción de decencia humana que aún existe en algún lugar bajo las cenizas de 3 años de pesadilla. La noche antes del primer día de los Juegos, Querea no duerme. Revisa su gladius. El filo está perfectamente afilado.
Ha matado enemigos de Roma con esta espada durante décadas. Mañana la usará para salvar a Roma. O eso espera. Porque hay una pregunta que lo atormenta. ¿Y si falla? ¿Y si Calígula sobrevive al ataque? La venganza será inimaginable. No solo él morirá, su familia, sus amigos, quizás cientos. Calígula podría purgar la guardia pretoriana completa. Pero en algún punto, el miedo de actuar se vuelve menor que el miedo de no actuar. Roma duerme inquieta esa noche de enero. Nadie sabe que están al borde de un cambio sísmico. Nadie sabe que en menos de 24 horas la sangre imperial manchará los mármoles del Palatino. Nadie excepto los conspiradores, que permanecen despiertos, rezando a dioses en los que ya no están seguros de creer, pidiendo coraje para hacer lo impensable: matar a un dios. 24 de enero del año 40, y uno después de Cristo. Roma despierta bajo un cielo encapotado. Hace frío, el tipo de frío húmedo que cala hasta los huesos. Los Juegos Palatinos están en su cuarto día. El pueblo, agradecido por la distracción del pan y circo, se amontona en las gradas. Calígula ha dormido poco. Las últimas noches, sus gritos han despertado a medio palacio. Pesadillas donde su padre germánico lo acusa, donde Drusila se aleja de él, donde Tiberio ríe desde las sombras. Los esclavos lo ayudan a vestirse. Túnica púrpura bordada con hilo de oro, una corona de laureles. Se mira en el espejo de bronce pulido. Durante un momento, ve a un joven de 28 años, consumido por algo más grande que él. Los dioses no tienen edad, se dice a sí mismo. La frase se ha convertido en mantra. Repite las palabras hasta que cree en ellas. En los cuarteles pretorianos, Casio Querea se ajusta la armadura con manos que no tiemblan. Cornelio Sabino está junto a él. Los dos veteranos se miran. No hacen falta palabras. Han estado en batalla suficientes veces para reconocer ese momento antes del contacto, ese punto de no retorno. Por Roma, susurra Sabino. Por Roma, responde Querea. Los juegos comienzan al mediodía. Gladiadores luchan en la arena improvisada del palacio. La sangre salpica la arena dorada. Calígula observa desde su palco, aparentemente fascinado, pero los que lo conocen notan que su atención va y viene. Sus dedos tamborilean en el brazo del trono. Está inquieto. Hay un momento donde un gladiador está a punto de matar a su oponente. Mira hacia el palco imperial esperando la señal. Pulgar arriba, vive. Pulgar abajo, muere. Calígula se toma su tiempo. La multitud contiene la respiración. El emperador sonríe, saboreando el poder de vida y muerte. Finalmente, levanta su mano. Pulgar hacia abajo. El gladiador victorioso corta la garganta del vencido. La sangre brota. Los espectadores rugen su aprobación. Calígula aplaude. Hermoso, así es como los dioses deciden el destino. No sabe que su propio destino será decidido en cuestión de horas. Los juegos continúan. Pasada la hora sexta, mediodía, Calígula bosteza. Tengo hambre, anuncia. Continuemos después del almuerzo. Este es el momento. Se levanta del palco. Su séquito lo rodea. Guardias pretorianos, senadores aduladores, esclavos. Comienza a caminar hacia las residencias imperiales donde lo espera el almuerzo. Para llegar, debe atravesar el corredor techado. Un pasaje relativamente estrecho comparado con los amplios salones del palacio. Las columnas proyectan sombras largas. El eco de pasos resuena en el mármol. Querea está posicionado cerca de la entrada del corredor.
Su corazón late como tambor de guerra, pero su rostro está inmóvil. Años de disciplina militar. Calígula entra al corredor. La mayoría de su séquito se queda atrás. El pasaje no es lo suficientemente ancho para muchos. Solo algunos guardias pretorianos inmediatos lo acompañan. Querea da un paso adelante. César, dice. Su voz suena extrañamente normal. ¿Cuál es la contraseña de hoy? Es un protocolo rutinario. Los pretorianos deben confirmar la contraseña regularmente. Calígula se detiene, ligeramente irritado por la interrupción. Júpiter, responde distraídamente. Es irónico. Júpiter, rey de los dioses. La última contraseña que dará. Crea asiente. Y entonces, en un movimiento practicado 1000 veces en su mente, desenvaina su gladius. El tiempo se fragmenta. Calígula ve el brillo del acero. Sus ojos se agrandan. Durante una fracción de segundo, hay algo en su rostro. No miedo, exactamente, sino sorpresa, como si finalmente algo impredecible le estuviera sucediendo a él. Querea golpea. La espada se hunde en el hombro del emperador, cortando profundamente. Calígula grita. No un grito de Dios, un grito muy humano de dolor y terror. Se tambalea. Intenta correr. Su túnica púrpura se oscurece con sangre. Los otros guardias vacilan. Están entrenados para proteger al emperador, pero Querea es su superior. Y algunos han estado esperando esto. Cornelio Sabino emerge de las sombras. Su espada encuentra el costado de Calígula. Otro golpe, otro grito. Más conspiradores se unen. El corredor se convierte en frenesí de acero y sangre. Calígula cae de rodillas. Levanta sus manos en gesto de súplica. «Soy un dios», grita. La voz se quiebra. «No pueden matarme. Soy un dios». Querea se detiene frente a él. Por un momento sus ojos se encuentran, el tribuno veterano y el emperador destrozado. Hay algo como piedad en la mirada de Querea, pero solo por un momento. «Los dioses no sangran», dice, y hunde la espada una última vez. Calígula cae hacia adelante. Su sangre se esparce sobre el mármol, manchando las venas blancas de la piedra. Tiembla. Sus labios se mueven, susurrando algo inaudible. Quizás llama a Drusila, quizás llama a su padre. Quizás finalmente entiende que siempre fue solo un hombre. Y entonces deja de moverse. Cayo Julio César Germánico, llamado Calígula, emperador de Roma durante 3 años, 11 meses y 8 días, ha muerto. Tenía 28 años. El corredor queda en silencio. Los conspiradores miran el cuerpo. La realidad de lo que acaban de hacer comienza a sentarse. Sabino encuentra su voz primero. Lo hicimos, repite Querea, pero no suena a celebración. Suena a exhausto alivio y tal vez a horror, porque independientemente de las razones, acaban de asesinar al emperador de Roma. Los gritos comienzan. El séquito que esperaba fuera del corredor descubre la escena. Algunos huyen, otros se paralizan. Los rumores se esparcen por el palacio como fuego en bosque seco. El emperador ha muerto. El emperador ha sido asesinado. Calígula está muerto, pero el drama no ha terminado. Los guardias pretorianos leales a Calígula, aquellos que no estaban involucrados en la conspiración, entran en frenesí, buscan venganza. Encuentran a algunos conspiradores menores y los matan sumariamente. Otros buscan estabilidad. ¿Quién es el emperador ahora?
El imperio no puede estar sin emperador. El vacío de poder puede rasgar Roma en pedazos. ¿Alguien recuerda a Claudio? Claudio, el tío de Calígula, hermano de Germánico. Un hombre de 49 años, con cojera pronunciada, con tartamudez, considerado simple por la mayoría. Ha sobrevivido las purgas de Tiberio y Calígula precisamente porque parecía demasiado tonto para ser amenaza. Lo encuentran escondido detrás de unas cortinas. Está aterrorizado, convencido de que será la próxima víctima. Los pretorianos lo arrastran fuera. Por favor, súplica. No me maten. Yo no hice nada. No soy nadie. Exactamente, dice uno de los guardias. No eres nadie. Por eso vivirás. Y por eso serás emperador. Claudio piensa que es una broma cruel, pero los pretorianos hablan en serio. Necesitan un emperador rápido. Antes de que el Senado intente restaurar la República, Claudio tiene sangre julio-claudiana. Es suficiente. Lo llevan al cuartel pretoriano. Lo proclaman emperador. Claudio, aún convencido de que esto es algún tipo de pesadilla, acepta porque la alternativa parece ser muerte. Mientras tanto, en el palacio hay más sangre. Cesonia, la esposa de Calígula, es encontrada. Con ella está Julia Drusilla, su hija con Calígula, una niña de apenas 1 año. Los asesinos no muestran piedad. Ambas son ejecutadas. La bebé es estrellada contra una pared, su cabeza aplastada. Es brutal, innecesario. Pero la lógica es fría. No puede quedar nadie que vengue a Calígula. No puede haber heredero que otros usen como pretexto para guerra civil. Las hermanas de Calígula, Agripina la menor y Julia Líbila, sobreviven, pero son exiliadas. La familia de Germánico, que una vez parecía destinada a gobernar Roma por generaciones, está efectivamente destruida. El Senado se reúne de emergencia. Hay caos. Algunos senadores proponen restaurar la República. Basta de emperadores, basta de tiranos, volvamos a lo que funcionaba. Otros señalan pragmáticamente que la República murió hace 70 años. Roma es demasiado grande, demasiado compleja. Necesita un solo líder, solo uno mejor que Calígula. La noticia llega. Los pretorianos ya han proclamado emperador a Claudio. El Senado puede aceptarlo o enfrentar guerra civil contra la Guardia Pretoriana. Tras horas de debate, aceptan. Claudio es emperador. La dinastía julio-claudiana continúa. La ciudad de Roma despierta al día siguiente en confusión. Los rumores son contradictorios. Calígula está muerto. Claudio es emperador. Hubo una masacre en el palacio. Las calles están vacías al principio. Nadie está seguro de si es seguro salir. Gradualmente, la verdad emerge. Y la reacción es complicada. Algunos celebran abiertamente. El monstruo ha muerto. Los dioses son justos. Hay fiestas en algunas tabernas. Bailes en algunas esquinas. Otros están asustados. El cambio de poder siempre es peligroso. ¿Será Claudio mejor? ¿O simplemente diferente? Y otros, sorprendentemente, lloran. No por Calígula el monstruo, sino por Calígula el niño soldado que pudo haber sido algo diferente. Por el príncipe perfecto de los primeros 6 meses que mostró que otro camino era posible. Casio Querea es juzgado. Claudio está en posición incómoda. Querea asesinó a un emperador, cierto, pero ese emperador era un tirano. ¿Es Querea héroe o criminal? Políticamente, Claudio no tiene opción.
No puede premiar el asesinato de emperadores. Establece un precedente peligroso. Querea es ejecutado, pero con honores. Se le permite una muerte honorable, sin tortura. El viejo tribuno enfrenta su fin con la misma compostura con que vivió. Sus últimas palabras, según las crónicas: si solo hubiera actuado antes, ¿cuántas vidas se habrían salvado? El cuerpo de Calígula es cremado secretamente. No hay funerales públicos, no hay honores. Es como si Roma quisiera olvidar que existió. Pero las cicatrices permanecen en los supervivientes que vieron cosas que ningún humano debería ver, en las familias destruidas por caprichos imperiales, en la pérdida de inocencia sobre lo que el poder absoluto puede hacer. Roma ha aprendido una lección terrible, una lección que olvidará y Riab renderá dolorosamente en los siglos venideros. El poder absoluto no crea dioses, revela monstruos. Pasa el tiempo. Los días se convierten en meses, los meses en años, los años en décadas. Claudio gobierna Roma durante 13 años. Es asesinado, probablemente envenenado por su esposa Agripina. Nerón, hijo de esa misma Agripina, toma el trono. Él también descenderá a la locura y el exceso. Roma aprenderá que Calígula no fue aberración, sino síntoma. Los historiadores romanos comienzan a escribir sobre Calígula. Suetonio, nacido décadas después de la muerte del emperador, recopila testimonios. Algunos son confiables, otros probablemente exagerados. Es difícil separar el hombre real del monstruo mítico que el tiempo ha creado. ¿Fue Calígula realmente tan terrible como las crónicas sugieren? Probablemente. Los testimonios son múltiples, de fuentes diversas, demasiado consistentes para ser completamente fabricados. ¿Fue todo lo que hizo maldad pura? Probablemente no. Algunas de sus reformas iniciales eran genuinamente progresistas. Su amor por Drusila, aunque excesivo, era probablemente genuino. Su trauma infantil era real, pero al final, la pregunta no es si era completamente malvado. La pregunta es, ¿qué nos enseña su historia? Filón de Alejandría, quien sobrevivió a su encuentro con Calígula, escribe años después: vi en sus ojos la locura que llega cuando un hombre olvida que es solo eso, un hombre, cuando el poder lo convence de que las leyes que rigen a otros no lo rigen a él, cuando cree genuinamente que puede hacer cualquier cosa porque nadie puede detenerlo. Roma eventualmente caerá, siglos después, pero caerá. Y cuando los historiadores futuros analicen por qué, señalarán momentos como el reinado de Calígula. Momentos donde el contrato entre gobernante y gobernado se rompió tan completamente que algo fundamental se fracturó, porque Calígula demostró algo aterrador, que los sistemas diseñados para prevenir tiranía pueden fallar, que las instituciones pueden ser erosionadas, que el Senado, la República, las leyes, todo puede convertirse en teatro vacío cuando alguien con suficiente poder decide ignorarlas. Y más aterrador aún, demostró cuán rápido puede suceder. 3 años, 11 meses, 8 días. Menos de 4 años para transformar el emperador perfecto en monstruo absoluto. Los arqueólogos modernos buscan evidencias de Calígula. Encuentran algunas, restos de construcciones extravagantes, inscripciones de su breve reinado. Poco sobrevivió porque Roma intentó borrar su memoria. Damnatio memoriae, condena de la memoria. Su nombre fue cincelado de monumentos, sus estatuas destruidas. Pero no se puede borrar completamente a alguien que dejó tal impresión. Calígula persiste en nuestra imaginación colectiva como arquetipo, el tirano loco, el poder corrompiendo absolutamente.
el recordatorio de que los líderes no son dioses, sin importar cuánto poder acumulen. Cada vez que vemos abuso de poder, cada vez que vemos a líderes perdiendo contacto con realidad, cada vez que vemos instituciones fallando en contener excesos, el fantasma de Calígula susurra desde hace 2000 años: esto sucedió antes, puede suceder de nuevo. Hay algo profundamente humano en su historia. No era un demonio sobrenatural, era un joven traumatizado, criado en ambiente de violencia y paranoia, que heredó poder antes de estar listo, que tenía ejemplos terribles de cómo ese poder podía usarse y que carecía de los mecanismos psicológicos para manejar la tentación de absolutismo. Si hubiera nacido en familia diferente, quizás habría vivido vida normal. Quizás habría sido mercader, poeta, padre amable, pero nació como heredero del poder más absoluto que el mundo había visto, y ese poder lo consumió. Las lecciones de Calígula resuenan a través de milenios. El poder concentrado es peligroso, no por ser intrínsecamente malo, sino porque revela y magnifica las peores tendencias humanas. La capacidad de hacer cualquier cosa sin consecuencias es veneno para el alma. Las instituciones importan. El Senado romano falló en contener a Calígula porque se había vuelto débil, despojado de poder real por emperadores previos. Cuando las estructuras diseñadas para limitar poder se erosionan, nada queda entre el capricho de un individuo y el desastre. El trauma sin sanar se propaga. Calígula fue víctima antes de ser victimario. Presenció la destrucción de su familia, vivió en miedo constante, fue moldeado por 6 años con Tiberio. Eso no excusa sus actos, pero explica su génesis. La vigilancia es eterna. Las libertades, una vez perdidas, son difíciles de recuperar. Roma permitió que el poder se concentrara en manos imperiales porque parecía necesario, eficiente. Recuperarlo resultó imposible sin violencia. La humanidad es frágil. 3 años pueden convertir esperanza en terror. 6 meses pueden transformar Salvador en monstruo. Las sociedades son menos estables de lo que creemos. El barniz de civilización es más delgado de lo que queremos admitir. Hoy, 2000 años después, Roma está en ruinas. El Palatino donde Calígula gobernó es sitio turístico. Los turistas caminan por los mismos pasillos donde una vez resonaron los gritos de sus víctimas. Toman fotografías donde Casio Querea hundió su espada en el emperador. El tiempo convierte horror en historia, convierte tragedia en lección, convierte sangre en tinta, pero las preguntas permanecen, resonando a través de los siglos, tan relevantes hoy como entonces. ¿Qué convierte a un humano en monstruo? ¿Es el poder lo que corrompe? ¿O simplemente revela lo que siempre estuvo presente? ¿Podemos diseñar sistemas que prevengan otro Calígula? ¿O el riesgo es inherente a cualquier estructura de poder concentrado? ¿Habría sido Calígula diferente si su padre no hubiera sido asesinado? ¿Si su familia no hubiera sido destruida? ¿Si no hubiera pasado años en Capri con Tiberio como maestro? ¿Si la enfermedad no hubiera dañado su cerebro? Las respuestas nunca las sabremos. El pasado no ofrece experimentos controlados, solo historias. Historias que debemos estudiar, entender, recordar, porque la historia de Calígula no es realmente sobre Calígula. Es sobre nosotros, sobre la condición humana, sobre los peligros eternos del poder sin límites, sobre la necesidad de vigilancia constante contra la tiranía. Es sobre recordar que los líderes, sin importar su carisma inicial, su sangre noble, sus promesas doradas, son solo humanos. ¿Y los humanos? Cuando se les da poder absoluto sobre otros humanos, tienen capacidad aterradora para destruir. Es sobre entender que
Las instituciones democráticas, las leyes, los controles y balances no son obstáculos molestos para la eficiencia. Son salvaguardias vitales contra nuestros peores impulsos. Es sobre reconocer que el trauma colectivo importa, que las sociedades que sufren crean futuros tiranos, que romper ciclos de violencia requiere sanar, no solo castigar. Y finalmente, es sobre aceptar que la historia no termina, que los patrones se repiten, que cada generación enfrenta sus propias tentaciones de poder absoluto, su propia versión de Calígula esperando en las sombras. La pregunta es si aprenderemos las lecciones o si estamos condenados a repetir los errores. Hemos viajado esta noche desde los campamentos fríos de Germania hasta los pasillos manchados de sangre del Palatino. Hemos visto un niño convertirse en soldado, un soldado en heredero, un heredero en príncipe perfecto y un príncipe perfecto en monstruo imperial. ¿Qué hemos aprendido? Que el poder absoluto no es premio, sino maldición, que exige precio terrible de quien lo sostiene y de todos los que lo rodean. Que el camino del trauma a la tiranía es más corto de lo que queremos admitir. Que las instituciones que limitamos poder no son lujos, sino necesidades. Que debemos vigilar no solo a nuestros líderes, sino también las estructuras que los contienen. La pregunta que planteamos al inicio era, ¿cómo es posible que el emperador amado se transformara en monstruo? Hemos visto la respuesta en cada etapa de su vida, en su infancia traumática, en la destrucción de su familia, en su entrenamiento con Tiberio, en el poder absoluto que heredó demasiado joven, en la enfermedad que quizás dañó su cerebro, en la ausencia de límites, de consecuencias, de humanidad básica en el ejercicio de ese poder. Pero quizás la respuesta más profunda es esta. Calígula es posible porque todos somos posible. En las circunstancias correctas, con el poder correcto, con el trauma correcto, con la ausencia correcta de límites. Cualquiera podría caminar ese camino. No porque seamos inherentemente malvados, sino porque somos inherentemente humanos. Y la humanidad sin contención puede convertirse en monstruosidad. Esa es la lección más incómoda, la más importante, la que debemos recordar. Ahora, viajero nocturno, cuéntame, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el niño soldado luchando por sobrevivir en un mundo de conspiraciones? ¿El joven atrapado en Capri aprendiendo las lecciones equivocadas del poder? ¿La transformación súbita del príncipe perfecto en tirano? ¿El momento final cuando un dios descubrió que podía sangrar? ¿O quizás algo completamente diferente que te hizo pensar? Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Imagina nuevamente esos pasillos de mármol del Palatino, pero no en el año 41, no manchados de sangre imperial. Imagínalos ahora, en ruinas, bañados por luz de luna moderna. El viento susurra entre las columnas caídas. Las sombras de hace 2000 años se han desvanecido. Solo queda piedra, memoria, lección. Caminas por esos pasillos en tu mente.
Sientes el peso de la historia bajo tus pies. Los fantasmas no te amenazan, solo observan, recordándote que ellos también fueron humanos, que sus errores son advertencia, que su tragedia es enseñanza. El poder que Calígula ejerció ha desaparecido. Sus estatuas están rotas. Su nombre fue maldito. Pero su historia sobrevive, porque debe sobrevivir como recordatorio, como advertencia, como espejo en el que podemos ver nuestros propios peligros. Mientras cierras los ojos esta noche, lleva contigo esa lección, que el poder sin humanidad es monstruoso, que los límites son libertad, no restricción, que vigilar contra tiranía es trabajo eterno, que las instituciones importan, que el trauma debe sanarse, que nadie, absolutamente nadie, está por encima de las leyes que nos mantienen humanos. Duerme ahora. Deja que estas imágenes se asienten en tu subconsciente. Quizás tus sueños te lleven a Roma, a sus glorias y tragedias. O quizás simplemente te dejen descansar, habiendo aprendido algo sobre nuestra capacidad tanto para grandeza como para horror. Mañana despertarás en un mundo diferente del de Calígula, pero los desafíos del poder, la tentación del absoluto, la necesidad de vigilancia, esos permanecen. Que este viaje nocturno te haya mostrado no solo lo que fuimos, sino lo que debemos evitar ser. Que te inspire a valorar los límites que nos protegen del abismo. Que te recuerde que la historia no es solo pasado, es prólogo. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien, viajero. Nos encontraremos en el próximo viaje. Duerme bien.